Este, um, Dice así Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 al 6. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Wow. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Oiga esto: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, qué hermoso es poder tener un Dios como tú. Ese Dios, Padre eterno, que siempre nos está advirtiendo, que siempre nos está hablando, Señor amado, basado en tu amor, Señor. Sabemos, Padre, que cuando tú vienes a corregirnos, ya nos has hecho ver nuestro error. Ya nos has hablado sobre el problema que nosotros tenemos. Pero Padre, a veces nosotros, Señor, no somos sensibles a tu voz y por eso no nos apercibimos. Por eso, Señor amado, dejamos para último lo que tenemos que hacer el día de hoy. Señor, háblanos en esta hermosa noche, porque ahora nosotros tenemos oídos abiertos, Señor, para oír tu voz. Espíritu Santo, toca nuestras vidas, toca nuestros corazones. Abre nuestras mentes, nuestro entendimiento, Señor, para que podamos nosotros comprender que tu venida ya está cerca. Tu palabra, Señor, nos enseña que seamos vigilantes, que estemos despiertos en cuanto a nuestra vida espiritual, que no durmamos espiritualmente. Ayúdanos, Padre, a ya no seguir jugando con el evangelio, que nosotros podamos tomar en serio, Padre eterno, lo que es, Señor amado, tu palabra, el mensaje que tú nos envías el día de ahora. Así es que, Señor, yo me hago a un lado y, Padre, entrego este tiempo en tus manos lindas, preciosas, para que seas tú, Señor, hablando y tocando las vidas. Señor amado, gracias. Gracias una vez más por tu presencia en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos la verdad, enseñarnos y guiarnos hacia esa verdad, Señor amado, con tu palabra preciosa. Así es que en el nombre de Jesús, Señor amado, declaramos, Señor eterno, este tiempo en victoria, porque sabemos que tú estás aquí en medio nuestro. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte a la presencia de Dios. Vea, hermano, la palabra de Dios. Siempre, hermano, que Dios nos ha disciplinado, siempre que Dios nos ha corregido. Yo no sé cuántos han sido disciplinados por Dios alguna vez. Y quizás usted no lo ha mirado así, quizás usted lo ha mirado como una casualidad o como algo que tenía que pasar, pero no es así. Pero siempre, hermano, que Dios ha tratado con nosotros, Él ya nos ha hablado anteriormente. Ya nos ha hablado quizás a través de un mensaje, ya nos ha hablado a través de un estudio, ya nos ha hablado a través de una alabanza, porque también dice la palabra que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Si Él habita es porque Él te habla a través de esa alabanza que trae un mensaje, porque eso es lo importante, ¿verdad? Que la palabra de Dios, hermano, no regresa vacía. ¿Cuántos dicen amén? Siempre, siempre obra, ¿verdad? En el corazón de aquellos que la dejan obrar, ¿verdad? Porque muchos hermanos no le dan cabida a esa palabra. Por eso en Apocalipsis 3:20, cuando Él dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo, Él no está hablándole al mundo. Ese no es un texto para evangelizar. Ese es un texto para la iglesia, que la iglesia ha cerrado su corazón a Dios. Y eso es triste, hermano.
Por eso Él dice, oye mi voz y abre, porque yo quiero entrar y tener una relación contigo. ¿Cuántos dicen amén? Vea, ese es el deseo y el propósito de Dios. Ahora, en esta serie que nosotros tenemos, hermano, sobre profecía, ¿verdad? Nos toca el día de ahora, amén, entrar a la iglesia en Sardis. Esta es la quinta iglesia de las 7 que el Señor escogió, ¿verdad? En su sabiduría para enseñarnos a nosotros la vida de la iglesia. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Es la vida de las 7 iglesias eran diferentes. Amén. Eran diferentes una de otra porque todas las iglesias no son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Hablando pues de rebaños, hablando pues de grupos, hablando, hermano, de congregación. Amén. Si usted se fija, hay congregaciones donde, hermano, la liturgia es diferente, donde las cosas son muy diferentes, por eso no son iguales. Ahora, ya estamos nosotros, hermano, bien avanzados, ¿verdad? En esta serie de mensajes. Amén. Ya estamos bien avanzados en esta serie de mensajes. Amén. Ya, hermano, hemos visto, ¿verdad? La iglesia de Éfeso, que fue la primera que nosotros miramos. Amén. La iglesia de Éfeso fue la primera que nosotros miramos, ¿verdad? ¿Qué pudimos descubrir en la iglesia de Éfeso? Que era una iglesia que había perdido su primer amor. ¿Sí se acuerdan? ¿Verdad? Habían perdido su primer amor y Dios les exhorta a que vuelvan al camino antiguo. A que vuelvan otra vez, hermano, a su primer amor, a ese amor que los hacía a ellos, hermano, reír, disfrutar, a ese amor que los hacía a ellos servir. Amén. Y luego, hermano, ¿verdad? Nos salimos de esa iglesia y entramos a la iglesia de Esmirna, una iglesia pobre, hermano, pero le dice el Señor, eres rica. Amén. Porque la riqueza o la pobreza en el Señor no se miden por las cosas materiales. ¿Cuántos dicen amén? Sino por las cosas espirituales, ¿verdad? Hay un dicho que está bien, un canto, perdón, que está bien acertado, que dice que el que tiene a Cristo lo tiene todo, ¿verdad? Ese canto dice que los ricos sin Cristo son pobres, mas los pobres con Cristo somos ricos. Denle un aplauso fuerte a Dios, porque esa es la mejor riqueza. Esa es una riqueza que no es efímera, es una riqueza que tiene consecuencias eternas. Amén, hermano. ¿Verdad? En la eternidad. Ahora salimos de la iglesia pobre que era rica y entramos a Pérgamo, ¿verdad? Una iglesia, hermano, que tenía buenas obras, pero había descuidado su doctrina y tenía problemas, ¿verdad? Porque había descuidado su doctrina. Amén. Y eso es importante. Y luego, hermano, acabamos de terminar la iglesia de Tiatira, ¿verdad? Una iglesia que vimos que era una iglesia tolerante. Le dice, tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, ¿verdad? Esa mujer Jezabel, ¿sí se acuerdan, verdad? De lo que estuvimos estudiando. Ahora la iglesia tolerante. Amén. Ahora pues vamos a mirar la iglesia de Sardis, a ver cómo era la vida de ella. Amén. Y gracias a Dios y a su palabra que nos enseña a nosotros. Ahora, el mensaje de Dios, hermano, lleva un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que nosotros aprendamos. Amén, hermanos. Aprendamos nosotros a hacer las cosas bien o hacerlas diferente. Veamos, ¿verdad? Primeramente la ciudad. ¿Cuál era la ciudad? Sardis. Dice, ¿verdad? Y Apocalipsis 3:1, inciso A, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, ¿verdad? En pocas palabras, escríbele al pastor de la iglesia en Sardis. ¿Ok? Y en esta carta que tú vas a redactar, ¿verdad? Quiero que él se dé cuenta con esta carta que tú vas a que tú vas a escribir, perdón, que se dé cuenta que yo ya estoy enterado de la vida de su iglesia, de la vida de la iglesia, de cómo vive la iglesia, porque ese es el propósito de enviar esa carta para la iglesia, ¿verdad? Y el pastor, pues claro, no se iba a quedar con esa carta, él se la iba a leer a la iglesia para que la iglesia supiera, hermano, amén, que Dios está en control. ¿Cuántos dicen amén? Que Él está en control de todo y está inspeccionando la obra. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que la iglesia se mantenga viva. Diga conmigo, una iglesia viva, trabajando, sirviendo a la comunidad, hermano, no funcionando, oiga bien esto, hermano, como un club social. No, porque la iglesia no fue hecha para que viviera, hermano, como un club social.
Entre ellos ahí no, hermano. Hay un propósito que va más allá. ¿Cuántos dicen amén? Y es ganar a la gente perdida para la gloria de Dios, traerlos al conocimiento de la verdad. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Ahora Sardis había sido una ciudad, hermano, muy famosa, prominente ahí, ¿verdad? En Asia, ahí en Asia Menor. Dice que algunos 700 años antes de que el Apocalipsis fuera, hermano, dado, Sardis había sido la ciudad más grande en el mundo y de la capital de Lidia, según la historia. Vea, dice que era una ciudad que estaba arriba de una colina, una ciudad, hermano, donde podían verla todos y de donde se podía ver todo también hacia abajo, ¿verdad? Siempre que yo subo, hermano, allá al desierto alto y bajo en la noche, me gusta cómo se ve, ¿verdad? El montón de luces cuando vengo bajando ahí por el cajón. Ahí se mira, ¿verdad? Cuando se va descubriendo que vamos dejando la montaña y se va descubriendo, hermano, ¿verdad? La ciudad de Fontana, San Bernardino y Rialto, y ahí se va y se mira aquello tan bonito, hermano. Vea eso, hermano. Pensar que toda la gente que está ahí, hermano, que hay miles de personas viviendo en esa área. Amén. Y se mira tan precioso. ¿Por qué? Porque tiene una buena vista. Ahora, yo me imagino que esta ciudad así era, hermano, porque descansaba, ¿verdad? En una colina. Las personas de esta ciudad dicen que estaban muy confiadas y ellos estaban seguros, ¿verdad? Que nadie podía llegar, de acuerdo a la elevación que tenía, nadie podía subir a ese lugar para invadirlos a ellos, ¿verdad? Y pensando en esto, hermano, me llevó, ¿verdad? A la historia de las murallas de Jericó. Amén. El pueblo que estaba atrás de esa muralla de Jericó, hermano, ¿verdad? Ellos estaban confiados que nadie podía penetrar esa muralla, ¿verdad? ¿Cuántos han estudiado también esa historia? La historia de Josué. Amén. ¿Verdad? Ellos estaban confiados, hermano, y hasta se burlaban de ellos porque miraban aquel montón, ¿verdad? De hebreos dando vuelta y hasta se reían de ellos y se burlaban. Así estaba esta ciudad, estaba confiada que nadie podía invadirlos. ¿Por qué? Porque tenía una posición, hermano, muy segura, ¿no? Entre comillas, ¿verdad? Y así como las murallas de Jericó cayeron, ¿cuántos dicen amén? Así también, hermano, esta ciudad, amén, también fue conquistada. Según la historia, dice que Sardis, hermano, la invadieron 2 veces. El primero que le invadió fue Ciro, ¿verdad? Con los persas, con el ejército persa. Y luego 300 años más tarde, dice que Antíoco el Grande también invadió esa ciudad. O sea, pudo penetrar esa ciudad. Cuando Juan escribió el Apocalipsis, hermano, la ciudad ya se había degenerado. Amén. Ya era un caos vivir en esa ciudad. Haga de cuenta y caso que era, por decirlo así, ¿verdad? Un barrio en donde está lo más pesado, que no se puede caminar tranquilo. Dicen por ahí que hay un lugar en donde usted entra y le roban los calcetines sin quitarle los zapatos. Dicen, yo no sé si es cierto. Y no saque conclusiones, ¿verdad? Pero bueno, esa ciudad, hermano, cuando se escribe el Apocalipsis, amén, ya se había degenerado. Amén, era una ciudad, hermano, muy peligrosa, ¿verdad? Donde casi nadie quería ir. Después de ser una ciudad prominente en el área, se había vuelto, hermano, muy insegura y nadie quería visitar, ¿verdad? El gran arqueólogo William Ramsay la llamó la ciudad de la muerte. De acuerdo, hermano, cómo se había convertido esta ciudad. Vea, y ahí estaba, hermano, ahí estaba asentada o fundada esta iglesia. Esta iglesia, hermano, a la cual el Señor le estaba escribiendo. No cabe duda que donde abunde el pecado, dicen que sobreabunda la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vea qué importante, hermano. Ahora, el personaje y su descripción, ¿verdad? ¿Quién es, hermano? El personaje que estaba, hermano, redactando esta carta y la descripción. Dice que Apocalipsis 3:1, inciso B, dice: el que tiene los 7 espíritus. Oiga, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Mire qué importante, hermano, está enfático: los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto.
O sea, ¿quién más pudiera tener los 7 espíritus de Dios? ¿Quién más podía tener, hermano, las 7 estrellas en sus manos? Y está claramente, dice esto, el que tiene los 7 espíritus. Ahora, Isaías, él nos enseña, amén, quién es el que tiene los 7 espíritus y cuáles son los 7 espíritus de Dios. Cuando Isaías, hermano, profetizaba, ¿verdad? En el tiempo que estaba hablando sobre el reinado del Mesías que iba a venir a la tierra, en Isaías capítulo 11, versículo 2, Isaías 11, 2, vea cómo nos hace falta el PowerPoint, ¿verdad? Amén. Isaías 11, 2 dice, y reposará sobre él. ¿A quién se estaba refiriendo Isaías? Diga conmigo, al Mesías, al enviado de Dios. ¿Quién era ese? Jesucristo. ¿Quién es el que estaba redactando la carta a Juan? Diga conmigo, Jesucristo. Mire, dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Mire, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí están los 7 espíritus. ¿Ve? Y yo lo puse en un slide en el PowerPoint. Primero dice el espíritu de Jehová, número 1. Número 2, el espíritu de sabiduría. Subraya ahí, hermano, en su Biblia. Número 3, hermano, el espíritu de inteligencia. Número 4, el espíritu de consejo. Acuérdense que también dijo, ¿verdad? Consejero, Dios fuerte. ¿Sí se acuerdan, verdad? Número 5, el espíritu de poder. Número 6, el espíritu de conocimiento. Y número 7, el espíritu de temor de Jehová. Ahí están los 7 espíritus. ¿A quién se estaba refiriendo aquí Isaías? A Jesucristo, el mismo que estaba dictándole esta carta a Juan para que la escribiera, hermanos. Este es un contexto de lo que nosotros podemos mirar, hermano. Amén, cómo la Biblia se interpreta por sí sola. No necesita intérprete, solamente hay que escudriñar. Solamente tenemos que buscar, solamente tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine. ¿Cuántos dicen amén? Su palabra, y que el Espíritu Santo nos guíe y nos lleve, hermano, a donde está, ¿verdad?, el mensaje que Él quiere darnos para nosotros. Ahora, el que tiene las 7 estrellas, se trata de los, ¿verdad?, pastores de las 7 iglesias. Las 7 estrellas. Dice Apocalipsis 1:20, dice el misterio de las 7 estrellas, Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra. Oiga eso. Dice, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, los pastores. Un ángel es mensajero, es un mensajero celestial. Y los pastores, hermano, son los mensajeros terrenales que Dios tiene. ¿Por qué? Porque es necesario que tanto haya mensaje del cielo, cuando dicen amén, como también aquí en la tierra. Dice, y los 7 candeleros de oro que has visto son las 7 iglesias. O sea, cada iglesia tiene su pastor, tiene su ángel, un mensajero que trae el mensaje. Por eso, hermano, es que una iglesia tiene que ser dirigida por un pastor. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que tener un pastor. Yo no entiendo que hay iglesias que no tienen pastores. Se levanta a predicar uno, se levanta el otro y se levanta otro. Son 5, 3, 4 hermanos los encargados de la iglesia. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que la iglesia tiene que ser guiada por un pastor. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que tener un pastor. Porque, hermano, es el pastor el que alimenta el rebaño. A través, hermano, del mensaje que Dios le da para nosotros, para la iglesia. Porque ahora, ¿por qué Dios está, hermano, enviando mensaje tras mensaje? Porque Él quiere que nos alimentemos. ¿Cuántos dicen amén? De esa palabra. Por eso es que Dios nos habla, hermano. Por eso es que Dios, hermano, insiste en darle mensaje a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda madurar, para que la iglesia se mantenga siempre, hermano, firme en las cosas del Señor. Una verdad, hermano, que seguido debería de ser recordada entre nosotros, amén, es que Dios conoce las obras de nuestra iglesia.
Amén. Y cuando hablamos de la iglesia, una vez repito, no es de este edificio. Dios conoce nuestras obras. Una y otra vez. De las 7 iglesias, Dios les dice lo mismo. ¿Por qué? Porque Él les quiere manifestar que Él ya está enterado de lo que está pasando, hermano. ¿Sabía usted que Dios está enterado que ya viene un retiro de varones? ¿Sabía usted que Dios está enterado que ya viene un retiro de mujeres? ¿Sabía usted que está enterado Dios de los eventos que hay en esta iglesia? Como también Él está enterado de aquellos hermanos que apoyan y aquellos que no apoyan. Bueno, y la palabra dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero es importante, parte de la vida de la iglesia es el servicio. Parte de la vida de la iglesia son los eventos, hermano, porque cada evento trae 2 propósitos. Número 1, para evangelizar a los perdidos, y número 2, para beneficio de la iglesia, para crecimiento de la misma. Son 2 propósitos, hermano. Es muy importante. Por eso es que yo dije, hermanos, al retiro inviten amigos, familiares, porque es un buen momento para que la gente, hermano, pueda compungirse de corazón a través, hermano, de este tiempo que va a pasar de calidad en la presencia de Dios, como también para edificarnos a nosotros. Y les mencioné, hermano, sobre el tiempo que pasó Moisés en el monte, ahí en la montaña, recibiendo los 10 mandamientos. Cómo él bajó, hermano. Diga conmigo: bajó lleno de la presencia de Dios. Pues si ese es el deseo de mi corazón, el propósito del retiro es que usted como iglesia se llene de Dios. Que usted, hermano, como iglesia baje diferente. Que la gente pueda ver un cambio en nosotros notable. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ese es el propósito. Por eso es que es importante, cuando uno va a un retiro, enfocarse a lo que va, hermano. Tener un enfoque y decir: yo no vengo a perder el tiempo, porque los retiros no son cada mes. Los retiros no son cada semana. Voy a aprovechar, ya que solamente hay uno, a veces 2 retiros al año. Voy a aprovechar este tiempo. Y ¿sabes qué? Es bueno compartir con los hermanos que van, porque hay muchos que van a jugar. Está bien, para todo hay tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en la organización de retiro ponemos un tiempo, hermano, de compañerismo, un tiempo, ¿verdad?, de juegos, ¿verdad? Jugamos a veces fútbol, a veces básquetbol, porque para todo hay tiempo. Pero el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Denle un aplauso fuerte a Él. Ese tiempo es irreemplazable, no se puede reemplazar por otra cosa, porque a eso vamos. Apocalipsis 3:1c dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Conoce la condición de cada persona el Señor. Él conoce la condición de cada persona, hermano. Vea, Él conoce, hermano, cómo estamos nosotros en nuestra relación con Él. Él sabe cuánto tiempo nosotros gastamos hoy en su presencia. Pastor, es que estoy trabajando, sí, pero es que no trabaja las 24 horas del día. Dígale a su hermano, dígale: siempre hay tiempo para Dios. Siempre, hermano. Él sabe cómo andamos nosotros espiritualmente, hermano. Aunque algunos aparentemos que tenemos alas de ángeles, Él sabe cómo andamos nosotros. Dice el Señor: yo conozco tus obras, a mí no me vas a engañar. Puedes engañar a tu pastor, puedes engañar al diácono, puedes engañar a tu líder. Es más, tú mismo te vas a... no, bueno, eso no, porque nadie puede engañarse, porque si alguien sabe cómo anda, es usted y Dios. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué usted no se puede engañar a usted mismo? Porque usted tiene el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y Él redarguye en tu corazón y Él te hace ver cómo andás. ¿O no es cierto? Entonces ni nosotros mismos nos podemos engañar, hermano. Ya, ¿cuánto más vamos a engañar a Dios? Hermano, el propósito del mensaje de Apocalipsis sobre las iglesias es para que nosotros despertemos. ¿Cuántos dicen amén? Es para que nosotros reflexionemos. El mensaje no es para avergonzar a nadie. No, hermano. Yo quiero decirle que todos tenemos un pie del cual cojeamos, porque no somos perfectos aquí en la tierra. Por eso es que la palabra: cada quien que agarre lo que le corresponde. Yo agarré lo mío. Amén, hermano.
Y ahora tengo que ver qué voy a hacer con eso. Amén. Tengo que ver qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a aplicar a mi vida. Porque de eso se trata, hermano. Él conoce la condición de cada persona. A veces tenemos que, hermano, confiar en una carta, ¿verdad?, de recomendación que se le entrega a una persona, ¿verdad?, hablando de su reputación. Como Pablo, ¿verdad? Pablo en muchas ocasiones, él, hermano, recomendaba a las diaconisas. ¿Cuántos han leído eso también? Recomendaba a los siervos, ¿verdad? Te lo recomiendo, recíbelos. Mira, son servidores, son aquí. Y qué bonito, hermano, es que alguien te pueda dar una buena carta de recomendación. Amén, que alguien pueda, ¿verdad? Decir algo bien de ti cuando tú vas a otro lugar. Pero Jesús, hermano, ve más allá de las apariencias y de las fechas, ¿verdad?, de la reputación. Él dice: yo conozco tus obras, yo las conozco. Wow, la reputación de una iglesia, hermano, podía ser una cosa, pero la verdad es otra. Amén. La reputación comanda la reputación de esta iglesia, pero la verdad puede ser otra. ¿Sabe por qué? Porque casi no habla la verdad. Casi nadie habla sobre la verdad. La verdad, más bien dicho, es como un fantasma. Todos pretenden hablar de esa verdad y nunca lo han visto. Sí, porque la reputación es una. Si usted se va, hermano, y oye la gente que se ha ido de la iglesia: no, yo me he ido porque en la iglesia no hay amor, porque la iglesia es aquí, porque la iglesia es allá. Y de repente usted viene y oye esas palabras que dicen: doy gracias a Dios por la iglesia, que han orado por mí, han eso. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos, pues? ¿Tiene amor o no tiene amor la iglesia? Diga conmigo: la reputación no es tanto, la verdad es otra. Amén, hermano. Porque aquí no es lo que nosotros nos digan. Miren, las personas somos así. Somos como un equipo de fútbol. Cuando perdemos, le echamos la culpa al árbitro. ¿No es cierto? Perdimos, bueno, es que el árbitro no pitó bien. Es que, ¿por qué? Porque siempre vamos a buscar algo. Mire, cuando alguien se va de la iglesia, siempre se va el pastor. No, es que la iglesia. Vea. Pero la verdad puede ser otra. ¿Cuántos dicen amén? Porque nadie dice: no, es que yo me voy porque no hicieron las cosas como a mí me gustan. ¿Por qué no se dice así? Es que yo me voy porque sinceramente no me hicieron caso, porque yo esto, porque lo otro. Porque de eso se trata, hermanos. Por eso la reputación, Dios conoce nuestras obras. ¿Cuántos dicen amén? Y Él conoce nuestro corazón. Y dice que si tu corazón no te reprende, buena cosa estás haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso fuerte a Dios. Porque de eso se trata, hermano. Quiere decir que si el Espíritu Santo no está reprendiendo tu corazón, hermano, es porque buena cosa estás haciendo. Tú tienes que seguir adelante, siempre dándole gloria al que vive, que se llama Jesucristo, sirviéndole con todo su corazón. Es más, al fin y al cabo aquí no venimos por el pastor, porque si usted viene por agradarme a mí, usted está mal. Yo tuve que darle un consejo a una persona en esta semana. Si tú tratas de agradar a los hombres antes que a Dios, estás mal. Porque podemos vivir mire, yo puedo vivir sin hijos, puedo vivir sin esposa, puedo vivir sin mamá, puedo vivir sin papá, pero no puedo vivir sin Dios. Entonces, ¿a quién voy a agradar primero? A Dios. La palabra es clara y la palabra es enfática y dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que quieras te va a venir poco a poco. En pocas palabras, diga conmigo: primero agradar a Dios, y una vez tengo agradado a Dios, todo lo que quiero me lo va a dar poco a poco. Dale un aplauso fuerte a Él, porque eso es lo que enseña la palabra, eso es lo que la palabra dice, hermano. No te afanes tanto en agradar al hombre, afánate pero en agradar a Dios, porque de Dios vienen todas las cosas, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del cielo, hermano. De arriba desciende todo, por eso nuestra mirada tiene que estar allá. Nuestra devoción tiene que ser hacia Dios, no hacia el hombre, hacia Dios. Y verá cómo vamos a ser bendecidos, porque así dice la palabra del Señor, hermano. Número 3, la condición de la iglesia. Veamos cuál era la condición de la iglesia que estamos mirando en Sardis ahorita. Veamos cuál era su condición, cómo vivía esta iglesia. Pero hermano, un momento, detengámonos aquí ahorita un poquito. Vamos a ver la condición de esa iglesia, pero la vamos a ver para aprender. ¿Cuántos dicen amén? Para aprender.
Si esta iglesia estaba haciendo cosas que nosotros hacemos malas, detengámonos y tenemos que corregir. Amén, hermanos. Pero si esta iglesia está haciendo cosas buenas, amén, seamos copiones de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Copiémosles a ellos. Hagamos cosas buenas para la gloria del Señor. Ve, hermano, la condición, la iglesia en Sardis dice que estaba descansando en una reputación pasada. Vea, o sea, ellos estaban confiados. ¿Por qué? Porque antes oiga bien esto, hermano, antes que Jesús escribiera, o más bien dicho, dictara esta carta, antes que él les hiciera saber que él ya estaba enterado, amén, de cuál era la condición de esta iglesia, ellos vivían, amén, en la gloria pasada. No, nosotros éramos una iglesia grande. No, aquí en la iglesia nosotros teníamos esto. ¿Cuántos han oído esas cosas? No, es que aquí en la iglesia donde nosotros teníamos 4 grupos de ujieres. Es que en la iglesia de nosotros teníamos. No, hermano, pero ¿qué tenemos hoy? ¿Ah? ¿Se acuerda la iglesia que acabamos de pasar? Era una iglesia que nos enseñaba que venía de menos a más. Y esta iglesia estaba al revés. Venía de más a menos. Porque eso es lo que enseña. Eso es lo que enseña este relato. No se había dado cuenta que estaba muerta esta iglesia. Alguien dijo por ahí, ¿verdad? La iglesia no puede estar muerta. Hermano, vea lo que dice aquí la palabra del Señor, Apocalipsis 3, 1d. Dice, tienes nombre que vives y estás ¿qué? Muerta. Oiga, tienes nombre que vives. ¿Por qué? Porque quizás mucha gente que se fue de esa iglesia cuando la iglesia estaba viviendo, amén, los mejores momentos, quizás no se habían enterado que la iglesia ya había caído. Y ellos daban testimonio para, no, allá en Sardis, mira, hay una iglesia aquí, allá hay una iglesia grande, allá hay una iglesia, pero quizás ya la iglesia ya no existía. Ve, hermano, puede ser que era una buena iglesia, ¿verdad? Quizás a la vista de los demás, puede ser una buena iglesia. Profesaban ser espirituales, ¿verdad? Pero el Señor les dice, yo conozco, ustedes están muertos. Aunque digan ustedes que están espiritualmente vivos, no hay nada más pacífico que un cementerio, dice, ¿verdad? Y no hay iglesia más pacíficas que una iglesia muerta. Y eso es lo que le gusta al diablo, que la iglesia sea pacífica pero que esté muerta. Vea, una iglesia pacífica está muerta. Por eso, hermano, oiga esto, ponga mucha atención. El día que no hayan problemas en esta iglesia tenemos que preocuparnos. Sí, hermano. ¿Sabe por qué? Porque donde hay vida hay problemas. A ver cuántos están muertos aquí. ¿Verdad que todos estamos vivos? ¿Hay problemas o no hay problemas? Claro que sí, pastor. Sí, hermano, el día que nosotros dejemos, o sea, que no tengamos problemas, tenemos que preocuparnos. Usted dirá, pero ¿cómo, pastor? Hermano, mucho cuidado. ¿Sabes por qué? Porque al diablo no le importa que tú sepas mucha Biblia. Ojo con esto, oído con esto. Al diablo, hermano, no le importa. Usted no le hace daño que usted conozca toda la Biblia de pasta a pasta. Pero sí tiene problemas con aquellos que viven la Biblia. Dele un aplauso fuerte a Dios. Con aquellos que hacen la obra de Dios, con aquellos que están sirviendo, con aquellos que están trabajando, hermano, con aquellos que le están haciendo la guerra. Con esos tiene problema. Una iglesia muerta no tiene problemas con el diablo. ¿Por qué? Porque no le está quitando almas. Vea, hermano, porque no está agradando a Dios. La iglesia de Cristo tiene que estar, hermano, en constante movimiento para que usted viva. Amén, hermanos. Por eso es que usted mira un boletín y mira ahí saturado de eventos. Ay, pastor, tenemos todos los sábados ocupados. Hermano, denle gracias a Dios. Si usted no puede venir todos los sábados, no se preocupe. Pero otros van a venir. Siempre hemos manejado un dicho que mente vacía es taller para el diablo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted no está pensando en las cosas de Dios, va a estar pensando en otra cosa. El hombre siempre tiene que estar pensando porque es un ser pensante. Amén, hermanos. El hombre tiene que estar ocupado en algo. Y si no se ocupa en las cosas de Dios, se va a ocupar en otras cosas. Vea que cuando no se está participando en los eventos, la iglesia se llena de chismes. ¿Por qué? Porque pues no hay otra cosa que ocuparse, se ocupan en... Ocúpese, hombre, vaya a los retiros,
Venga a la cena de parejas, involúcrese en el aniversario de la iglesia, sírvale a Dios para que no tenga tiempo de andar en chismes. Sirvámosle a Dios con todo nuestro corazón, hermano, porque de eso se trata. Hay muchas personas viendo ahorita en Facebook. ¿Sabe por qué? Porque están criticando a la congregación. Sí, muchos hermanos están esperando, ¿verdad? Que pasen los mensajes, como otros también están esperando para una bendición. Porque hay de todo en la viña del Señor. Pero de eso se trata, hermano. La iglesia tiene que estar en constante movimiento para que la iglesia esté viva. La iglesia tiene que estar trabajando, y cuando hablo de la iglesia hablo de usted y de mí. Somos nosotros los que tenemos que estar involucrados, hermano, en los eventos de la congregación. Para todo hay tiempo. Acuérdese estas palabras: si usted no se involucra, se va a involucrar en otras cosas, pero involucrado siempre va a estar. Siempre. La iglesia en Sardis, hermano, no se estaba moviendo porque estaba muerta. Se puede decir muertas en obras. Era una iglesia sin obras. Y mi pregunta es: ¿para qué Dios salvó? ¿Para qué Jesús salvó la iglesia? ¿Para qué, hermano? ¿Nomás para que fuéramos salvos? No, Él nos salvó para buenas obras. ¿Cuántos dicen? Porque dice que Él las preparó de antemanos. Él nos salvó a nosotros, hermano, para que llevemos buenas obras. Amén, hermano, para que obremos. ¿Dónde vamos a obrar? ¿De dónde quiere Dios que seamos obreros? De su iglesia. Amén, hermano, de su viña. De la viña del Señor, porque hay mucho trabajo. Él mismo dice: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Pocos los obreros. Las escrituras usan la palabra muerto de dos maneras: primero literal y figurado. Dos formas. Amén. Literal significa separación física. Eso es literal. Cuando alguien muere, literalmente es la separación entre cuerpo, alma y espíritu. Físicamente se va, pum, separación física. Cuando uno muere, hermano, el cuerpo retorna al polvo y el espíritu va a Dios porque Él lo dio. Dice Eclesiastés 12:7: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esta es la separación entre el cuerpo y espíritu. Esa es la muerte física. Oiga eso, hermano. Santiago capítulo 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está como muerto. El cuerpo sin espíritu está muerto. Ahora, muerto físicamente, ¿verdad? Ahora, la palabra muerte también, hermano, es usada en sentido figurado. Amén. Esto implica separación de Dios. ¿Y qué es lo único que separa a la iglesia de Dios? El pecado. Amén. Una iglesia que está separada de Dios porque está viviendo en pecado. ¿Y la paga del pecado es qué? Entonces, diga conmigo: muerte espiritual. Esto es en sentido figurado. De eso estaba hablando aquí. Amén. Primera de Timoteo, hermano, capítulo 5, verso 6: pero lo que se entrega a los placeres viviendo está ¿qué? Muerto. Anote ahí, primera de Timoteo 5, 6. Dice: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Viviendo está muerta. Muerta espiritual. Efesios 2, 1 y 2. Efesios 2, 1 y 2 dice: y Él os dio vida a vosotros. O sea, ¿a quién? Jesucristo. Si nosotros tenemos vida es porque Cristo vive en nosotros. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? Cuando éramos vieja criatura. ¿Cuántos dicen amén? Antes de venir a conocer al Señor estábamos muertos en el pecado. Dice: siguiendo la corriente de este mundo. Ahora, cuando uno deja la casa de su padre y se va al mundo a pecar, hermano, y a gastar, ¿verdad?, su sustento con rameras, dice, y en parrandas, está muerto en pecado. Si se acuerdan de la historia, ¿verdad?, del hijo pródigo. Amén. Vea eso, hermano. Amén. La iglesia en Sardis estaba siendo acusada de una muerte figurativa, una muerte espiritual.
Ustedes están muertos. Y les dice ¿quién? Dios, el que conoce las obras de la iglesia. ¿Cómo le pueden decir, no, Señor, nosotros estamos vivos? No, hermanos, si Él les dice, yo conozco las obras de ustedes. Si todo lo que yo les he hablado, dice Dios, es porque ustedes lo están viviendo, porque yo lo estoy mirando, porque yo lo estoy viendo. Hermanos, nosotros, mire esto. Nosotros tenemos, hermano, una manera de adorar. Y cuando nosotros adoramos, a veces nos llenamos de mucha emoción y cometemos errores. ¿Cuáles son esos errores? Cuando decimos, ¿verdad? Dios está aquí. Y todos dicen, amén. Sí, pero no nos comportamos como que Dios estuviera aquí. Ese es el error que cometemos. Lo sabemos mecánicamente, pero la verdad es otra. Porque no honramos la presencia de Dios. Si nosotros hiciéramos conciencia de lo que hablamos y de lo que cantamos, de lo que decimos, hermano, nos dirigiríamos mejor en la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios está aquí con nosotros. Y esto no es cometer Dios está aquí, porque Él así lo dice, que Él se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Su presencia de Él está aquí, hermano. Por eso nosotros sabemos que la escritura es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Él conoce las obras. Mire, Jesucristo no le dice a Juan, mira Juan, yo conozco las obras de la iglesia de Sardis, porque a mí me dijo el pastor. No le dice, mira Juan, yo conozco cómo la iglesia de Sardis vive, porque un hermano oró y me lo dijo en oración. No, Él conoce porque Él está presente en su iglesia. Dile un aplauso fuerte a Él. Por eso Dios conoce nuestras obras, hermano, porque Él está presente. Porque Él está presente en nosotros. Amén. La iglesia en Sardis, hermano, aparentaba estar viva. Amén. Porque llevaba el nombre de cristiana. ¿Verdad? Porque llevaba el nombre de iglesia cristiana. A veces tenemos que buscar un buen nombre para aparentar lo que uno no es. Amén, hermano. Como aquella persona que está viviendo su peor momento, ¿verdad? Y se cubre atrás de un buen traje caro o de un buen carro, ¿verdad? Y me dice, ese ha de andar bien, pero quizás su verdad es otra. Así son las iglesias a veces, buscan un buen nombre, ¿verdad? Aún tenían, hermano, sus periodos de reuniones, claro que sí. Pero ¿cómo puede ser una reunión muerta? Puede ser como un tipo club. Amén. Que se reúne la gente nomás a comer, a platicar y de paso, ¿verdad? A echarse unos tacos de lengua, a platicar de alguien más y esto y lo otro. Esas son reuniones que no tienen sentido. ¿Cuántos dicen amén? Vea qué importante es eso, hermano. Quizás cuando cantaba esta iglesia hacía hasta algunos movimientos, ¿verdad? Cuando cantaban y adoraban. Todo eso, hermano, porque es triste. Es triste, mire, cuando la palabra de Dios, hermano, nos habla sobre la historia de Job, nosotros podemos mirar de que Job era un hombre temeroso de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué dice de su esposa? No dice lo mismo. ¿Verdad que no dice lo mismo? Y como esposos pienso que los dos adoraban juntos. Quizás los dos levantaban la mano de la misma manera. Gloria a Dios, aleluya. Y quizás los dos cantaban los mismos cantos en el mismo momento. Hasta hacían los mismos movimientos quizás los dos. Pero ¿qué reveló, hermano, la balanza cuando Dios los puso en la balanza? Que no eran genuinos los dos. Amén. Que uno adoraba por quien era Dios y otro adoraba por lo que les había dado. Vea qué tremendo es eso, hermano. O sea que no es lo que nosotros vemos, sino lo que Dios sabe. Por eso es que yo le digo a alguna persona, una persona vino triste y me dijo, pastor, mire, yo dije una palabra, me dijo que era mal para una hermana. Y me dijo, y fue y me reclamó. ¿Verdad? Y yo le digo, hermana, le digo, pero si esa es una palabra que no es mala en su tierra o para ustedes no es malo, no tiene nada de vulgar ni nada de eso, entonces usted ¿por qué se preocupa? Y le digo, ¿sabe qué, hermana? Lo que Dios juzga es la intención de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros soltamos una palabra para herir, cuando nosotros soltamos una palabra para hacer daño, eso es lo que Dios juzga, la intención del corazón. Recuérdese que culturas hay muchas. ¿Cuántos dicen amén? Y no todos hablamos lo mismo. ¿Se imagina que yo llegue allá a mi país diciéndole plebe a un niño? No, la mamá de ese niño me va a cachetear.
¿verdad? Óigame. Pero allá en Sinaloa, ¿verdad? Mira plebe, mira esto, para ellos es normal. Entonces estos son problemas lingüísticos, son problemas de lenguas, amén, hermano, de culturas. ¿Vea? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que entender, Dios conoce la intención de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que Dios juzga. Eso es lo que Dios mira. Hay diferentes causas, ¿verdad?, que pudieron haber traído la muerte a esta congregación. Veamos cuáles son estas causas, hermano, ¿verdad? Primero, hermano, algunas iglesias mueren a causa, hermano, de la falsa doctrina, ¿verdad?, que se desliza dentro de ellas. La falsa doctrina, hermano, es un problema dentro de las iglesias. Amén. Esas iglesias van muriendo poco a poco. ¿Por qué? Porque el diablo así es. El diablo, ya les dije que es como la humedad, ¿no?, que se va metiendo poco a poco. Poco a poco, cuando vienes a sentir ya está todo mojado adentro, quiere decir que ya se inundó todo, el problema ya creció. Así es el diablo. Solamente necesita una media hendidurita así, hermano, para meterse ahí. Por eso la palabra de Dios dice que velemos. Amén, hermano. Pablo advirtió, hermano, de estas cosas, ¿verdad?, los ancianos de la iglesia en Éfeso. Vea cómo les advierte Pablo en Hechos 20, 28 y 30. Les dice así, Hechos 20, 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Oiga eso, mirad por vosotros. Pablo advirtiendo a los ancianos de la iglesia. Amén. Un anciano es un líder, no está hablando de canas aquí. Amén, hermano. Aquí está hablando, hermano, de madurez. A los ancianos, ¿verdad? Son aquellos que están al frente del ministerio, al frente de la iglesia. Por eso las iglesias bautistas no tienen copastores. Las iglesias bautistas, hermano, tienen pastor, diáconos y ancianos. Los ancianos, ¿verdad? La Biblia nunca menciona copastores. La Biblia menciona ancianos. ¿Quién es un anciano? Es aquel que juzga las cosas espirituales de la iglesia. Ese es un anciano. Amén. El anciano es el que está siempre a la par del pastor. El pastor es un anciano. Son aquellos que están, hermanos, siempre juzgando los asuntos de la iglesia. Y luego están los diáconos. El diácono es el que está para interceder entre la iglesia y los ancianos. Porque el diácono es para servir a las mesas, dice la palabra de Dios. Aún para eso tiene que ser espiritual. Aún para eso tiene que tener un buen testimonio. Aún para eso tiene que ser lleno de fe. Aún para servir a las mesas. No digamos los ancianos, que son para juzgar las cosas espirituales de la congregación. Vea, ahora Pablo, hermano, aquí le dice a los ancianos de la iglesia en Éfeso que tengan mucho cuidado. Dice que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Por eso es que le digo, un anciano es para apacentar, es para tratar los asuntos espirituales de la iglesia. Amén. Verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Quiénes son estos? Los que traen falsa doctrina. Ve el problema, hermano, como Pablo lo describe. Entrarán lobos rapaces. ¿Quiénes son? Un lobo es aquel que hace averías. ¿Cuántos dicen amén? Aquel que no le importa, hermano, nada. Aquel que llega nomás a destruir una iglesia y luego se va. Y eso es triste. Ahí en el 29, después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Oiga, no perdonarán, o sea, no les importa. Amén. Verso 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿De dónde? De la misma iglesia. Por eso es que usted no se admire. Oye, es que en esta iglesia este es un problema viejo, no es un problema nuevo. Dentro de vosotros se levantarán. Oiga, qué tremendo es eso, hermano. La iglesia sufre ataques de afuera y también ataques de adentro. Y a veces los peores son los de adentro. ¿No se ha puesto a pensar? Por eso Pablo les dice a los ancianos, tengan mucho cuidado. Líderes de la iglesia de Emanuel, tengamos mucho cuidado. Cuidemos la sana doctrina de la congregación. Denle un aplauso fuerte a Dios.
las cosas por las cuales la iglesia puede llegar a morir, hermano, es porque se tolera la falsa enseñanza, la falsa doctrina. Este proceso, hermano, de muerte es usualmente una prueba lenta. ¿Por qué? Porque poco a poco van llevando el problema hasta que desaparece la iglesia. Las falsas doctrinas se meten en la iglesia bien pronto, hermano. La iglesia en Sardis podría haber muerto también a causa, hermano, ¿verdad? En número B, a causa de la mundalidad, ¿verdad? Y la inmoralidad. Amén. Cuando hay, hermano, mundalidad dentro de las iglesias, cuando hay inmoralidad dentro de las iglesias, eso puede causar un gran problema a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y se lo voy a mostrar con la palabra del Señor. Vea. Siempre ha habido, hermano, demasiada mundalidad aquí en las iglesias del Señor, ¿verdad? Que a lo bueno le llaman, o sea, malo, ¿verdad? Y a lo malo le quieren llamar bueno aquí adentro. Ahora ya han llegado hasta bailar a las iglesias, hermano. Ya hay personas, ¿verdad?, que la danza la convirtieron en un baile. Y eso es triste. Y tranquilo. Ya en los altares, hermano, ya se baila hasta zapateado y tantas cosas, ¿ve? Y eso llega a matar la iglesia, porque la iglesia es espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Ve, hermano, eso es tremendo. Amén. Los líderes tenemos que tener cuidado en esto. Pablo juzga, hermano, un caso de inmoralidad en la iglesia de Corinto. Mire, 1 Corintios 5, 1 y 2. Vea cómo Pablo juzga, hermano, este caso de inmoralidad en esa iglesia. Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Wow. Que hay entre vosotros, o sea, ¿a quién le está hablando? A la iglesia. Que hay fornicación. Este es un tema muy debatible, hermano. Amén. Yo entiendo que hay personas que están buscando el casarse, en el deseo de su corazón es casarse, es arreglar su vida con Dios. Amén, hermano. Quieren hacerlo, pero quizás por el otro lado no quieren hacerlo porque el otro lado no es cristiano. Entonces, esa es parte, hermano, del problema de unir su vida en yugo desigual. Ese es el problema. Por eso la Biblia dice: si no te quieres ver en un problema de eso, cásate con alguien de tu fe. Aunque no diga ouch, pues, si no dice amén. La Biblia eso es lo que enseña. Hermano, nuestros jóvenes, lastimosamente, a veces en su mayoría están uniendo su vida con yugo desigual. ¿Y cuáles son los resultados? Allá van. ¿Y para dónde vamos? Voy con el niño, lo llevan de blanco a que le echen un montón de agua en la cabeza porque lo van a bautizar en la iglesia católica porque su esposa así quiso. Es triste, pero así es, hermano. Vea, ahora, si usted ya cometió ese error, usted no se sienta mal. ¿Cuántos dicen amén? Por eso ya no voy a ir a la iglesia, pastor. No, porque es más peor que no venga a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque dice que por su testimonio su esposo puede cambiar. Dele un aplauso fuerte a Dios. Por su testimonio su esposa puede cambiar. Y de repente usted, hermano, porque Dios conoce la intención de su corazón. Amén, hermano. Dios sabe que usted quiere hacerlo, pero hay una traba por ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Seguir siempre en oración. Padre, tú conoces mi corazón. Y dice la palabra del Señor: clama a mí y yo te voy a responder. Amén, hermano. Pero el problema, ¿sabe cuál es? Disfrutar ese pecado. No, pues yo así vivo, ¿y qué? ¿Y qué? Pues no, ese sí es un problema. Amén, y hay que tener mucho cuidado en eso. Pero cuando usted está buscando arreglar su vida con Dios, hermano, siga adelante y confíe en que Dios le va a ayudar. Amén, hermanos. Sigamos adelante, confiemos y pidámosle a Dios. Dice aquí también, hermano, dice y tal fornicación, dice, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Wow, alguno de los que están aquí, dijo, está viviendo con la mujer de su papá. Oiga, hermano. Vea, todo eso estaba pasando en la iglesia de Corinto. Pero ¿qué estamos viendo aquí, hermano? Que el pecado está siendo confrontado. Diga conmigo, confrontado. Y eso es lo que Dios aprueba. Lo que Dios no aprueba es la tolerancia. Como la iglesia que acabamos de ver, hermano. Que se toleren esas cosas.
Y vosotros estáis envanecidos, dice, no debierais más bien haberlos lamentado, dice, para que fuesen, dice, quitados de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Oiga, hermano, aquí es donde yo digo, hermano, la iglesia tiene que tener disciplina amputativa también. ¿Y sabe cuál es la disciplina amputativa? Aquella disciplina que corta de raíz el problema. ¿Para qué? Para que no siga creciendo, ¿verdad? Como el médico, hermano, cuando mira que ya está la gangrena comiendo más y le van amputando a donde creen que ya no van a dar. ¿Por qué? Porque sabe que eso va a ir carcomiendo todo el cuerpo, ¿no es cierto? Vea, esta es una disciplina. Por eso dice, ya no debe de contarse entre vosotros. Es importante, hermano, entonces que nosotros veamos cómo estaba viviendo la iglesia en Corinto. Otra causa podría haber sido, hermano, ¿verdad? Las contiendas. Las contiendas en una iglesia puede llegar a matarla. Sí, hermano. Las contiendas entre los hermanos, porque estamos hablando de la iglesia. Y qué triste es cuando hay contiendas entre hermanos, porque por eso los hermanos abandonan el barco. ¿Por qué? Porque como no están involucrados en un evento en la iglesia o en algo que va a hacer, se involucran entre pleitos y problemas, que tú me dijiste, que aquel me dijo, que el otro dijo, no, que mira, y que vos tenés lo mío, no, que vos me lo quitaste. Bueno, puras contiendas. Ese es un problema, hermano. ¿Cuándo? Cuando no se tiene nada que hacer. Los miembros, hermanos, se destruyen los unos a los otros con chismes, ¿verdad? Con envidias, y se destruyen los unos a los otros. Mire, hay mucha gente que se va por lo mismo. Por eso es que la palabra del Señor, hermano, nos enseña, amén, que seamos mejor, hermano, tardos en el hablar y prontos en el oír. En mi lenguaje es, si tus palabras son mejores que el silencio, dilas, y si no, mejor guarda silencio. Mira, ok, para que no entremos en contiendas. Por eso tengamos mucho cuidado. Hay hermanas que son muy sensibles, o más bien dicho, hay personas que no han crecido, no han madurado espiritualmente dentro de la iglesia y no van a soportar una palabra que tú les digas, como por ejemplo, hermano, ¿qué tarde vienes, hermano? Mira, el culto de a ratos comenzó. No todos estamos en el mismo nivel de madurez. Amén, hermanos. Y eso puede causar contienda dentro de los hermanos. Y se puede hacer un chisme. No, ¿por qué te fuiste? No, porque en esa iglesia no hay amor. ¿Sabes qué? El hermano, en vez que le diera gusto que yo llegara a la casa de Dios, comenzó a hacerme así, mira, así, así. Y luego se va regando todo. Y de repente se fue esa persona que tanto nos había costado ganar para Cristo. Cuidado con las contiendas. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario. El Señor dice, yo conozco tus obras. Me impacta el celo de Pablo, hermano, por la iglesia en 1 Corintios 3:3. Dice, porque aún sois carnales. Oiga bien, el que le gusta andar en contiendas y en problemas, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? O sea, hombres naturales. O sea, esta palabra es una palabra enfática para nosotros, hermano. Debemos de enfatizar ahí en cómo estamos nosotros. Me reuní con los hermanos, con los diáconos, y les dije, hermanos, nosotros tenemos que estar fuera de las contiendas de la iglesia. Y si un día usted se va a meter en una contienda, es para que sea de bendición, es para que sea solución de ese problema. Amén, hermano. Porque qué feo es ver un diácono metido en chismes, que lo anden de aquí, que lo anden para allá, y las diaconisas ni se digan. Por eso es que la palabra de Dios enseña, busca hombres de entre vosotros llenos de fe y del Espíritu Santo, de buen testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Para que ejerzan esta obra. No dice busca gente preparada que conozca toda la Biblia, gente que cante bonito, gente, no. No, hermano, hay algo más importante que ello. ¿Cuántos dicen amén? Y lo más importante es tu relación con Dios.
Eso es lo más importante. Por eso es que cuando usted oiga o a una diaconisa que anda metida en problemas, rapidito venga y diga, pastor, mire, hay una hermana que anda en esto, y esto, y esto, y esto, y nosotros vamos a platicar con ellas. Porque de eso se trata. Amén, hermanos. Wow. Ya termine, pastor. Pues hay talento o no hay talento. Bueno, vamos a acabar ya, hermanos. Miren, nomás voy a leer este otro verso, Gálatas 5, 14 y 15, porque toda la ley, oiga, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quieres que te levanten chismes? Levanta chismes y sé chismoso. Pero quieres que te respeten, respeta a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice la palabra, hermano. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no. Gracias a Dios. Pongámonos de pie en esta noche. Vamos a orar por Madison, ¿verdad? Que Madison cumplió 2 años.